Por leer la resolución al respecto. Resolución número 08 del 20 de abril del 2018, por la cual la mesa, por la cual, sala de audiencia, resolución número 08 del 19 de abril del 2018, por la cual se convoca audiencia pública. La mesa directiva de las sesiones conjuntas de las comisiones primeras de Senado de la República y H Cámara de Representantes, considerando a que en el segundo periodo de la legislatura 2017-2018 se radicó el proyecto de ley número 197 del 2018 Senado, 226 del 2018 Cámara, por medio de la cual se desarrolla el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores en desarrollo de las disposiciones del artículo 5º transitorio del Acto Legislativo 1 del 2017 y el numeral 4134 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. B. Que el Gobierno Nacional ha solicitado trámite de urgencia e insistencia y deliberaciones conjuntas de las comisiones primeras de Senado y Cámara con el fin de estudiar la iniciativa enunciada en el literal A. B. C. Que el senador Juan Manuel Galán Pachón presentó la proposición número 54 en las sesiones conjuntas de las comisiones primeras de Senado y Cámara realizada el 19 de abril del 2018, acta número 9, en la que solicita la realización de una audiencia pública para esta iniciativa, proposición aprobada por unanimidad por los miembros de las comisiones primeras del Senado y Cámara en forma separada. D. Que la Ley 15 de 1992, en su artículo 230, establece el procedimiento para convocar las audiencias públicas sobre cualquier proyecto de acto legislativo o de ley. E. Que el mismo artículo 230 de la Ley 15 del 92 faculta a la mesa directiva para reglamentar lo relacionado con las intervenciones y el procedimiento que asegure la debida atención y oportunidad. Resuelve, artículo primero, convocar audiencia pública para que las personas naturales y jurídicas presenten opiniones u observaciones sobre el proyecto de ley 197 del 2018 Senado, 226 del 2018 Cámara, por medio de la cual se desarrolla el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores en desarrollo de las disposiciones del artículo 5º transitorio del Acto Legislativo 1 del 2017 y el numeral 4134 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Artículo segundo. La audiencia pública se llevará a cabo el día 27 de abril del 2018 en la ciudad de Bogotá, en el Salón Guillermo Valencia, Capitolio Nacional, a partir de las 10 a.m. Las intervenciones de los inscritos tendrán una duración hasta de 10 minutos, prorrogable a criterio de la presidencia de la comisión. Artículo tercero. Las prescripciones para intervenir en la audiencia pública podrán realizarse telefónicamente en la Secretaría de la Comisión Primera del Senado los días miércoles 25, jueves 26 de abril del 2018 en el horario de 9 a.m. a 5 p.m. con la radicación del documento en las fechas mencionadas en el inciso anterior, original y 2 copias de la intervención, conforme lo dispone el artículo 230 de la Ley 15 del 92, se entenderá formalmente inscrita la persona. En caso de no radicarse el documento, se anulará la prescripción. Artículo cuarto. La Secretaría de las Comisiones Primeras de Senado y Cámara de Representantes efectuará las diligencias necesarias ante el área administrativa del Senado de la República y de la Cámara de Representantes a efecto de que dicha audiencia sea de conocimiento general y en especial en la publicación de un aviso en un periódico de circulación nacional y o de la divulgación de esta audiencia en el canal Congreso. Artículo quinto. Para los efectos pertinentes enviará copia a la Secretaría de la Comisión Primera de Cámara. Artículo quinto. Esta resolución rige a partir de la fecha de expedición, comuníquese y cúmplese, dada en Bogotá los 19 días del mes de abril del 2018. El presidente, honorable senador Rubén Rodríguez Rengifo, el vicepresidente, honorable representante Carlos Arturo Correa Mojica, los secretarios generales Guillermo León Giraldo Gil y Amparo Yanet Calderón Perdomo. Está leída la resolución y al respecto me permito informarle, señor presidente, que como la resolución lo dispone, salió un aviso en un periódico de circulación nacional, de igual manera en el canal del Congreso salió permanentemente este aviso desde el día jueves. Está dado el informe respectivo, señor presidente, para la audiencia.
Muy bien, ¿cuántas personas inscritas tenemos, secretario? Se inscribieron para intervenir 13 personas, de las cuales muchas están aquí ya presentes. Si su señoría lo considera, después de su intervención, se llaman y definirá usted qué tiempo les va a dar. Muy bien, secretario. Esta audiencia pública la hemos querido convocar a raíz de la presentación por parte del Gobierno Nacional, que es el autor de la iniciativa del proyecto de ley 197/2018 Senado, que busca establecer un tratamiento diferencial, un tratamiento transitorio condicionado a los cultivadores de hoja de coca, que puedan tener, de acuerdo con el marco establecido en el acuerdo de paz, la posibilidad de no ser considerados como criminales ni ser sujetos de persecución por parte de las autoridades, por parte de la Fiscalía, sino que tengan realmente el reconocimiento de que son familias cuyo sustento depende de estos cultivos en buena parte y que necesitan el apoyo, necesitan la mano del Estado para poder hacer tránsito hacia otros cultivos, entrar dentro de los programas de sustitución de cultivos que lidera no solamente el gobierno, sino varias entidades, también las autoridades locales, gobernaciones y alcaldías, y queremos que esta audiencia sirva para enriquecer, como es el propósito de las audiencias públicas, secretario, enriquecer la ponencia y tener como insumos las intervenciones que ustedes van a hacer en el día de hoy para la elaboración de la ponencia que esperamos radicar la semana entrante. Y esto pues no solamente hace parte de los acuerdos de paz, sino hace parte de la construcción de una nueva política de drogas. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, desde inicios de su mandato, a nivel internacional y también en el plano doméstico, ha enfatizado su interés y la importancia que tiene abrir el debate y construir una nueva política de drogas, donde la premisa no sea la premisa de un mundo libre de drogas, sino un mundo libre de abuso de las drogas, que las drogas pues han precedido la existencia de la humanidad, y cuando la humanidad desaparezca seguramente las drogas van a seguir existiendo durante mucho tiempo. De modo que queremos que los eslabones débiles de la cadena del narcotráfico, donde en un extremo están los consumidores, están los adictos, que no deben ser sujetos tampoco de persecución ni de castigo, sino en el caso de que caigan en la adicción de tratamientos para salir de sus problemas de adicción, lo mismo ocurre con el otro eslabón débil de la cadena, que son los campesinos cultivadores de hoja de coca, que no deben ser perseguidos, que no deben ser sometidos ni por los criminales ni por el Estado, sino que deben contar con todo el apoyo, con todo el respaldo, la infraestructura, los bienes públicos, las carreteras terciarias, los acueductos, los alcantarillados, los proyectos productivos, todo lo que les permita contar con las herramientas para salir de esos cultivos y poder llevar una vida digna, una vida próspera, una vida tranquila, cultivando sus tierras. Y para eso, pues esto va ligado también a los programas que tienen que ver con el punto del acuerdo agrario, en relación a hacer el catastro multipropósito, en relación a una política rural mucho más concentrada en los pequeños productores, no modelos que ya vivimos, que ya sufrimos y que ya sabemos las consecuencias que causan, como por ejemplo el modelo de agroingreso seguro, que sería fatal y nefasto para nuestro país, como ya lo sabemos. Que realmente se le pueda titular la propiedad de la tierra a muchos campesinos, tal vez el 50% o más de los campesinos de Colombia que no son titulares de propiedad en sus tierras, sino que ocupan las tierras, pero que no ha sido posible que les titulen la propiedad de su tierra para acceder a crédito, para acceder a asistencia técnica, para acceder a todos los apoyos que necesitan teniendo su título de propiedad. De modo que esperamos que las intervenciones sean bastante
sino que como ponente que estamos esperando que como es conjuntas en Cámara designen ponente y por eso vamos a estar parados. Sí, el secretario me hace la claridad que desde el 5 de abril yo fui notificado de la ponencia de este proyecto, que me correspondió ser ponente, pero como tiene mensaje de urgencia el proyecto e insistencia y se da la discusión en comisiones primeras conjuntas, se requiere también que la Cámara de Representantes designe al ponente de Cámara para poder rendir la ponencia. Entonces nosotros quisimos aprovechar este tiempo pues para realizar esta audiencia pública para poder recoger los insumos que ustedes traen en el día de hoy. Les recomiendo que las intervenciones de las personas que están inscritas sean pues lo más dinámicas posibles para que la audiencia, sobre todo la gente que está viendo la televisión, no solamente nosotros acá, porque estamos transmitiendo en directo por Canal Congreso, canal institucional, que la audiencia entienda de qué se trata este tema y no quede un poco perdida en cada intervención sin saber de qué se trata. Entonces les hago esa recomendación para nuestra audiencia de los televidentes que están viendo la transmisión. Les voy a dar acá unos 7 minutos de intervención y vamos viendo, de acuerdo a los tiempos que nos queden, cómo vamos organizando las intervenciones. La primera persona inscrita, señor secretario. Sí, señor presidente, la primera persona inscrita es la ciudadana Lucía Ramírez Bolívar, del Centro de Estudios Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia. Le ruego el favor a cada uno de los intervinientes hacerlo desde el atril, faltando 1 minuto, o sea, a los 6 minutos de su intervención, se apagará el micrófono 1 segundo para que sepan que deben redondear. Recalcar nuevamente en la advertencia que ha hecho el presidente de que el tema es sobre este proyecto y no sobre ningún otro tema. Doctora Lucía, tiene la palabra. Gracias. Muy buenos días, señoras y señores congresistas de la República, representantes de instituciones y organizaciones de la sociedad civil y demás invitados e invitadas. Agradecemos su invitación para participar de esta audiencia y con el fin de cumplir con el objetivo de la misma, nuestra intervención se dividirá en 3 puntos. En primer lugar, argumentaremos por qué es importante adoptar una legislación de tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores. En segundo lugar, analizaremos las principales críticas al proyecto de ley y en tercer lugar ofreceremos algunas recomendaciones. En Colombia hasta hoy la principal estrategia para luchar contra las drogas ha sido la criminalización y el encarcelamiento, en particular de quienes participan en los niveles primarios de la economía de las drogas, es decir, quienes cultivan, transportan y consumen drogas. Sin embargo, la política de drogas fundada en la criminalización ha generado altos costos humanos y sociales y ha fracasado al no lograr desmantelar los mercados ilegales. Por ejemplo, en 2015, el negocio del narcotráfico obtuvo ganancias por 12.4 billones de pesos y una rentabilidad de 260%. Con respecto a los costos sociales y humanos, es importante resaltar que las penas que se imponen a los delitos de drogas son desproporcionadas en relación con el daño causado. Por ejemplo, la pena actual impuesta al delito de conservación y financiación de plantaciones, que oscila entre 8 y 18 años de prisión, es casi la misma pena que enfrentan quienes son condenados por los delitos de concierto para delinquir, por el cual puede ser procesado quien haya sido parte de grupos armados ilegales. Además de las altas penas por los delitos de drogas, la legislación no permite que las personas procesadas por estos delitos puedan acceder a alternativas al encarcelamiento que podrían minimizar estos costos. Por lo general, los cultivadores y cultivadoras viven en contextos de pobreza extrema que los obligan a involucrarse con cultivos de uso ilícito. En aquellos municipios con ruralidad dispersa, donde hay una muy alta presencia de cultivos de coca, el 90% de su población vive en pobreza multidimensional. Además, estos municipios tuvieron una tasa de mortalidad para el 2011 de 33.16% por cada 1000 nacimientos, y el 67% de su población está privada de acceso a agua potable. En este contexto, el punto 4 del acuerdo final reconoció que la persistencia de los cultivos está ligada en parte a la existencia de condiciones de pobreza, marginalidad, débil presencia institucional, además de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Por eso es importante adoptar alternativas al encarcelamiento, como lo ha recomendado el Grupo de la OEA sobre alternativas al encarcelamiento y la Comisión Asesora de Política de Drogas. De esta manera, el tratamiento penal diferencial es una medida urgente y necesaria por varias razones. En primer lugar, le permite a las comunidades comprometerse a sustituir los cultivos de uso ilícito sin el temor de ser criminalizadas posteriormente.
Asimismo, les ofrece a las autoridades, en particular a la Dirección de Sustitución, las garantías legales para negociar los acuerdos de sustitución y juega un papel crucial en la sostenibilidad de los planes. Sin embargo, se han presentado varias críticas y nos parece importante resaltar tres que son claves para este proyecto. Uno es la definición del pequeño cultivador. Con el fin de establecer quién es un pequeño cultivador y en consecuencia quién se puede acoger al tratamiento penal diferenciado, el artículo 6 del proyecto propone una modificación al artículo 375 del Código Penal, donde se establecen penas diferenciadas dependiendo del tipo de planta, del número de hectáreas cultivadas y de la relación con el cultivo. Sin embargo, entre la primera y segunda versión del proyecto, ante el Congreso hubo una reducción significativa del número de hectáreas de coca. El anterior proyecto establecía que podían ser beneficiarios quienes tuvieran cultivos de coca de hasta 3.8 hectáreas. En la nueva versión esta medida se redujo a 1.7. Sin embargo, esta nueva medida no tiene en cuenta que los cultivos, la productividad de los cultivos varía dependiendo de la región en la que se encuentre. Esta reducción resulta preocupante, pues muchas de las familias que tienen cultivos superiores a 1.7 hectáreas y que ya se encuentran inscritas en el programa de sustitución tienen temor de ser criminalizadas debido a este cambio en el proyecto de ley. A pesar de tener el interés y la voluntad de acogerse al programa, no podrían recibir los beneficios porque la extensión de sus cultivos supera la permitida en la ley. Este cambio debilita la confianza de las comunidades en el proceso y cambia las reglas de juego sobre las cuales venía operando el programa de sustitución, que no estableció en su reglamentación un número determinado de hectáreas para poder ser beneficiado. Teniendo en cuenta que el tratamiento penal diferenciado es una medida que busca en últimas promover alternativas al encarcelamiento para aquellos cultivadores y cultivadoras que se hayan involucrado en esta actividad a causa de la pobreza, el número de hectáreas cultivadas no puede ser el único criterio para determinar si la persona puede o no acceder a este beneficio. De manera, es urgente que se adelante una discusión técnica para establecer requisitos de acceso al programa que tenga en cuenta medidas de pobreza, nivel de ingresos y bienestar rural para la determinación de qué se entiende legalmente por pequeño cultivador. Consideramos que esta discusión debería estar encabezada por el Consejo Nacional de... que tendría la capacidad para establecer una fórmula que incluya criterios objetivos y subjetivos que le permita a los operadores jurídicos definir, dependiendo de las particularidades en cada territorio, quiénes pueden acceder a los beneficios del tratamiento penal diferenciado. Tenemos otras recomendaciones específicas sobre el articulado que estaremos en disponibilidad de compartir con ustedes si nos lo permiten. Muchas gracias. Nos lo puede hacer llegar a la Secretaría con mucho gusto lo registra y lo admite para que lo incluyamos en la ponencia. Siguiente interviniente. Siguiente inscrito, Andrés Mauricio Ramírez. ¿Se encuentra presente? Del doctor Camilo González Pozo. Sí está presente. Sí, muy buenos días, señor presidente, señor secretario, doctor Eduardo Díaz y mesa directiva y demás asistentes. Me voy a referir solamente al punto de la definición de pequeño productor cocalero para el tratamiento penal diferenciado. Sobre eso, el Ministerio de Justicia y otras entidades hicieron un estudio y proponen un máximo de 1.78 hectáreas y para ello consideran tres variables: niveles de pobreza, alto y extremo, y 2 salarios mínimos legales equivalentes según el texto de la UAF. Señor presidente, el cálculo, la equivocación central del cálculo que ellos hacen es que toman la definición de UAF como aquella que es en área equivalente a un ingreso de 2 salarios mínimos legales. Y eso realmente no es lo que dice ni la ley ni las resoluciones que sobre esa materia ha sacado el INCODER en su momento y que son las vigentes. Yo consigno en el texto lo que dice la norma, pero destaco que la definición de UAF, dice la norma, incluye 2 componentes: remuneración al trabajo familiar y el excedente de capitalización, que eso es lo que tiene que generar, aparte de todos los costos. Y incluso el estudio que fue encargado por el Ministerio de Justicia no considera muchos costos.
Considera solamente los costos de insumos, pero no considera costos de capital, de arrendamiento, una serie de costos, y eso es inaplicable y lleva a minimizar la UAP. Es gravísimo en el tema de coca, pero es gravísimo en materia agraria, porque se está empobreciendo la definición de unidad agrícola familiar y por allí de pequeño productor. Entonces, son 4 salarios mínimos legales, 2 por remuneración y 2 por excedente, que eso es lo que tiene que reinvertir. Y la definición de pequeño productor, eso está en la norma, no lo voy a citar textualmente para agilizar. La definición de pequeño productor es una escala, es entre tanto y tanto. Por eso en los estudios de acción social, por ejemplo de la Agencia Social y en el programa de protección de tierras y de patrimonio de población desplazada, que fue entregado por la Presidencia de la República, se toma microfundista, pequeño productor, mediano productor y gran productor, y el pequeño entre media UAF y 2 UAF. Entonces hay que tener en cuenta esto también para la definición del pequeño productor cocalero. En el trabajo yo incluyo los datos para sacar la siguiente conclusión, ¿no? La conclusión, tomando datos de productividad e ingresos promedio anual y mensual por hectárea dados por la Policía Nacional, da que se puede definir como pequeño productor el que tenga 5 o menos hectáreas en cultivos de hoja de coca. Nosotros hicimos un estudio de INDEPAS con muestreo, seguramente no tan profundo como el de la policía, pero más actual, y nos da una productividad, un ingreso menor de 1 millón de pesos mensuales promedio al año para los 2 conceptos, excedente de capital y remuneración al trabajo. Con eso daría hasta 6 hectáreas. Entonces esa es una primera observación que quiero dejar en la mesa, el documento. Estamos dispuestos desde INDEPAS a reunirnos con los técnicos, con los senadores para sustentar. Y 2 puntos adicionales para terminar. Hay una situación, esto es delicado, ¿por qué? Porque no solamente va a definir pues todo el tema de tratamiento penal diferenciado, sino que tiene consecuencias para los campesinos que se han inscrito. 127.000 familias, doctor Eduardo, acudieron a la convocatoria del gobierno de los pactos colectivos, y de esos 60 y pico mil familias firmaron ya documentos diciendo cuántas hectáreas tienen, su cédula y demás. Si se establece una cota de estas un poquito arbitraria como la que está propuesta, esos campesinos van a quedar como delincuentes confesos. Entonces ya eso es una problemática. El 85% o más de los predios sembrados con coca tienen menos de 1 hectárea, diríamos que menos de 2 hectáreas cubre el 90% de todo. Pero hay una cola pequeña de gente que ha firmado, otra que quiere firmar, que está golpeando, que ha dicho ahí, por lo menos el cálculo que nosotros hemos hecho, sumándolas todo, son más o menos 250.000 familias que hoy han manifestado su voluntad de entrar al programa. El Estado no puede entonces responderles criminalizando, yo creo que tiene que contar la voluntad. Por eso proponemos 2 artículos transitorios o parágrafos, además de esta medida. Primero, que se establezca que todos los campesinos que expresaron su voluntad y se inscribieron en los pactos colectivos puedan hacer el trámite para obtener los beneficios que establezca la ley de tratamiento diferencial. Y segundo, bueno, los inscritos, los que ya cada familia se inscribieron, y lo segundo, que la misma ley establezca un plazo y un procedimiento ágil para que nuevos campesinos se inscriban. Hay un fenómeno que yo he llamado el tsunami social de los cocaleros. 400.000 familias campesinas de Colombia le han dicho sí a entrar en los planes de sustitución y reconversión económica. Eso es algo histórico, sin antecedentes. El Estado no puede seguir respondiéndoles, tratándolos como criminales. Erradicación forzada, represión, judicialización. Ayer nos decían del Caquetá 300 familias judicializadas, de las que permitieron que entrara el ejército a ayudar a hacer sustitución. Y el ejército va, le entrega a la fiscalía y le dice, le quitamos la mitad, pero en la otra mitad tienen y están, por lo tanto, en criminalidad y hay procesos para extinción de dominio. Es decir, que es gravísima la situación de los campesinos. Y la verdad, senador, yo creo que, por supuesto, pueden ayudarle a Colombia muchísimo con una alerta.
y la ley puede ayudar, ojalá se lograra tramitar. La alerta es que se está preparando una guerra nueva contra el campesinado. Se parece exagerado decirlo en la Comisión Primera del Senado, dicen, bueno, Camilo González volvió a sus años 20. No, es así. La observación que ha hecho Estados Unidos a través del secretario de Estado en varias ocasiones, ha dicho públicamente, está en los periódicos, que los planes de sustitución no existen, que hay que entrar a erradicar de manera forzada. Se está preparando una gran operación de fumigaciones y de erradicación forzada. Se están preparando las condiciones para que el nuevo gobierno se encuentre con una presión suprema y entremos en Colombia en una nueva guerra de las drogas. Hasta el fiscal está diciendo que hay que refundar la política de drogas, volver al principio de prohibicionismo. Y eso es gravísimo. Se viene una ola en ese sentido de presión y estamos viendo lo de Ecuador. Yo estuve en el Ecuador. Y el gobierno ecuatoriano está sometido a una presión extrema para que se convierta la costa del Pacífico y la frontera con Colombia en un nuevo teatro de operaciones de guerra en convenios militares con los Estados Unidos. Es decir, aquí nos están preparando para una mexicanización del Pacífico, de todo Colombia y de Ecuador. Es decir, hay una geopolítica andando que no podemos cerrar los ojos. No se trata solamente de números y de parágrafos. Yo creo que estamos en una encrucijada muy grande de retroceso de la política mundial de drogas, en contravía incluso de definiciones como las que ha hecho el gobierno colombiano en UNGAS o las recientes declaraciones del propio presidente de la República en Washington. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a usted. Siguiente persona inscrita. Libardo Wilmer Moreno Monsalve. ¿Se encuentra presente? Siga, don Libardo. Saludo cordial, honorables congresistas, funcionarios del gobierno, comunidad en general, invitados a esta audiencia pública. Tengo una construcción conjunta con Pedro Arenas, Darío González, que voy a leer a continuación, no antes sin compartir una experiencia. Vengo del municipio de Briceño, en el norte del departamento de Antioquia, el primer municipio piloto a nivel nacional, en donde se adelantaron el primer plan de sustitución voluntarios, de sustitución de cultivos de uso ilícito integral en el país, y donde se adelantó el primer plan de desminado humanitario en conjunto con el gobierno y las FARC, incluso antes de la firma final de los acuerdos. Una experiencia importante a compartir en este escenario es, recuerdo cuando se levantaron las matas de coca de las primeras 11 veredas del municipio de Briceño. Yo hice un recorrido por las veredas donde veíamos las matas en el suelo, donde se evidenciaba la raíz de cada mata, y la reflexión que se traía es importantísima para el país, para el municipio. Uno veía cómo habían matas de coca erradicadas, sin un motilado, sin un soldado herido, sin campesinos que hayan caído en el medio de la guerra, sin una cantidad de inversión económica, sin una cantidad de dólares de los Estados Unidos, sin una cantidad de esfuerzos. Es impresionante uno ver una cantidad de matas de coca en el suelo, sin esa guerra impresionante, porque el municipio de Briceño también vimos cómo para arrancar unas cuantas matas de coca, primero se escuchaban los fusiles, las bombas, los petardos, los mutilados en nuestras veredas. Yo soy de una vereda del municipio de Briceño y he participado a nivel comunitario en el gobierno municipal, pero también fui cultivador de coca. Entonces uno ve cómo sí es efectiva una política diferente de drogas, no una política de atropello, una política agresiva que solo deja muertos de lado y lado de las instituciones del Estado, de las comunidades campesinas y en general, y cantidad de recursos económicos y humanos para unas cuantas matas de coca, mientras que la experiencia de Briceño es una cantidad de matas de coca ahorrándonos todos esos esfuerzos, ahorrándonos todas estas guerras, todos estos mutilados, todas estas confrontaciones entre campesinos, entre instituciones del Estado y los actores que participaron de manera ilegal con armas en este proceso. Entonces, hoy decir acá que la política la hemos sentido desde los territorios como viable de manera diferencial, la política antidrogas, construcción de paz con los campesinos agricultores de la coca, sobre el tratamiento penal diferencial según el Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos.
presentada por Wilmar Moreno, Darío González. Desde los años 90, Colombia discute sacar a los campesinos cultivadores de la ley penal, facilitándoles condiciones para que accedan a programas de desarrollo. Vemos como positivo que el gobierno nacional haya aceptado el acuerdo de paz y que esto debe convertirse en realidad. Hay que construir la paz con los agricultores de pequeñas parcelas de esos cultivos. Pedimos a la Comisión Primera y especialmente al honorable senador ponente, el doctor Juan Manuel Galán, lo siguiente. Primero, no limitar la definición a los pequeños cultivadores alrededor de esta economía familiar y campesina. Hay más actores. Por eso, en el estudio Vicios Penales, acuñamos la definición de población de interés, que incluye otros actores, y adicionamos otros aspectos, entre ellos enfoque étnico y amnistía a mujeres, por ejemplo. Segundo, hay que brindarle una oportunidad a los campesinos, negros e indígenas que están presos por cultivos de uso ilícito y actividades conexas en la esfera de la economía campesina para que salgan de la cárcel y regresen a sus fincas a trabajar y sostener sus familias. El gobierno dice que son pocos, pero hay estudios que demuestran que puede ser cientos. Tercero, un principio rector en el debate social y legislativo, incluida la implementación del tratamiento penal diferencial, de que hablen los acuerdos, debe ser los campesinos y las campesinas cocaleras no son narcotraficantes. Cuarto, no olvidar la situación particular de las mujeres. Ninguna política ni iniciativa legal puede olvidar o discriminar a las mujeres. Según datos de la Corporación Humanas, desde el año 1991, el número de mujeres excarceladas se ha multiplicado 5,5 veces y cerca de 5 de cada 10 están en prisión por delitos relacionados con drogas. De ellas, el 93% son madres y el 52% son madres cabezas de hogar. No nos den trato de narcotraficantes a quienes tenemos relación con los cultivos de coca. Es la consigna de las mujeres cocaleras del sur de Colombia, cuya organización agrupa a las trabajadoras de la hoja en los departamentos de Caquetá, Cauca, Meta, Mayo. La población de interés está conformada por las personas que cultivan, cuidan y conservan plantíos de coca, amapola y marihuana, bien sea usando propio predio, alquilando la tierra o empleando terceros baldíos para ello, pero también por aquellas personas que intervienen en el ámbito de la producción como trabajadores agrícolas, recolectores, obreros en el proceso de transformación de la hoja en pasta base, mujeres que prestan sus servicios de preparación de alimentos y otras labores domésticas pequeñas, transportistas. Se trata de actores que participen en el escenario de la producción y de relaciones locales de mercadeo como sujetos de economía de subsistencia, comúnmente definidas como economías campesinas y familiares, propias de campesinos, indígenas, afros, en su mayoría en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Muchas gracias. El siguiente interviniente, secretario. Continúa Jorge Elías Ricardo Rada. ¿Está presente? Jorge Elías está presente. Muy buenos días a todos. Cordial saludo desde el departamento de Córdoba. Que en materia de implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, se ha venido avanzando de una manera lenta, pero cada día más pujante. Con ciertas complejidades, claro,
Como ejemplo quisiera hablarles de 3 de los 4 municipios en los cuales serán intervenidos o hay intervención del Programa Nacional Integral de Sustitución, más específico en la región del San Jorge, los municipios de Puerto Libertador, Montelíbano y San José de Uré, donde se evidencia cumplimiento de parte y parte, aunque para resaltar la voluntad y el compromiso que ha tenido el campesino en dicho territorio y que se refleja en los informes de Naciones Unidas en apoyo a la Dirección para la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, lo que da un porcentaje de un cumplimiento por parte del campesino de un 97.2% en lo que ha sido el compromiso inicial, como lo es el levantamiento, la erradicación de las matas. Aclarar que el campesino como tal de ese territorio, y creo que de Colombia puedo decirlo, no ha estado, digamos que en la condición de avanzar frente a lo del programa de sustitución solo por los componentes económicos que contiene dicho programa y que pueden ser beneficiarios al estar incluidos en él, sino que el campesino tiene una concepción de que a causa de la presencia de estos cultivos en dicho territorio, se ha venido el arraigamiento de grupos ilegales al servicio del narcotráfico. Por ende, el campesino ha decidido que si se cuenta con condiciones óptimas en materia jurídica y económica, fácilmente se desvincula de toda la actividad relacionada con estos cultivos y sigue comprometido de lleno en lo que es la implementación del acuerdo de paz. Inicialmente la ponencia sería sobre el principio de universalidad que consideramos debe tener la ley de tratamiento penal diferencial. Sobre las personas que serían beneficiarias de este proyecto de ley que ustedes van a discutir, nosotros hemos desarrollado una discusión que nos lleva a plantear la necesidad de ajustar la propuesta en el sentido de que ésta logre recoger no solo lo establecido en el acuerdo de paz, sino que sea una verdadera respuesta a una situación en la que las medidas hasta ahora pensadas únicamente desde castigo con la cárcel para el delincuente no ha logrado impactar de manera positiva en el impulso de lucha contra las drogas en Colombia. Y esto no lo decimos nosotros. El estudio que realiza el Ministerio de Justicia en el año 2016 afirmó que en Colombia la población carcelaria pasó de 13.717 personas en 2009 a 25.258 en 2013, lo que muestra que la tendencia de la población carcelaria por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes va aumentando año tras año, lo que a su vez es un factor que incrementa el hacinamiento carcelario. Se dijo también que la mayoría de personas son capturadas por cantidades entre 0 y 250 gramos de la sustancia que motiva dicha actuación, por lo que es probable que los eslabones más pequeños de la cadena del tráfico o distribución de drogas sean quienes estén privados de la libertad, sin que esto tenga un impacto real sobre el debilitamiento de las grandes estructuras criminales dedicadas al negocio en sí. Asimismo, dicho estudio evidenció que el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes se encontraba entre los primeros 4 delitos de mayor ocurrencia dentro del total de la población carcelaria en mayo del año 2015. En realidad consideramos no es tenida en cuenta por el proyecto de ley de tratamiento penal diferencial que motiva esta audiencia, que restringe el universo de beneficiarios única y exclusivamente a quienes hacemos parte del PENIS. Aquí queremos señalar que esta restricción estaría dejando por fuera en primer lugar a las personas que, al encontrarse hoy privadas de la libertad, no son y muy posiblemente nunca serán suscriptoras del PENIS, además de otras personas quienes, sin tener una relación directa con el cultivo o el predio como tal, realizaron actividades relacionadas con los cultivos ilícitos y contra quienes se realizaron procesos penales.
Adicionalmente, las particularidades de los casos muestran que la mayoría de las capturas se realizan en flagrancia, es decir, sin que haya una investigación previa sobre el posible delito que se ha cometido, que derive de una orden judicial. Es importante señalar que la no existencia de una investigación previa lleva a pensar que no se tiene evidencia que las personas capturadas pertenezcan a redes criminales, sino que son capturados en actividades propias de los cultivos, por lo que para un juez o un fiscal no resulta fácil determinar si la conducta afecta de manera significativa el bien jurídico que pretende proteger la ley penal, que en este caso es la salud. Quienes insistimos e impulsamos desde nuestros territorios la implementación del PENIS, no hemos venido hoy a intervenir a favor de un beneficio solo para nosotros. Desde hace muchos años hemos insistido en la necesidad de comprender la complejidad del asunto de drogas, el narcotráfico y los cultivos de uso ilícito en Colombia. Por eso creemos que es pertinente solicitarles a ustedes que tomen en cuenta nuestras consideraciones y hagan los ajustes pertinentes a este proyecto de ley en la idea que logre un auténtico alivio para quienes en medio de situaciones socioeconómicas muy precarias nos hemos visto forzados a vincularnos a actividades relacionadas con dichos cultivos ilícitos. Muchas gracias. Gracias a usted. Siguiente interviniente, señor secretario. El ciudadano Héctor Carabalí. Tenga muy buen día a todos y todas, en cabeza del presidente de la Comisión Primera del Senado y demás participantes de este escenario tan importante. Mi ponencia la vamos a leer en dos partes. Un compañero acá que pues hacemos parte de la Comisión Política de la COCAM, sobre el enfoque diferencial étnico y la situación de derechos humanos de los líderes en el marco de la sustitución de cultivos de uso ilícito. Básicamente la ponencia tiene un contenido de hacer unas recomendaciones y reflexiones en torno a esta iniciativa de ley, teniendo en cuenta la participación de los pueblos étnicos en el marco del proceso de paz, pero también en el marco del derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada. Reconocemos el esfuerzo hecho por el Gobierno Nacional en materia de la implementación del PENIS, como también las instancias que permiten el diálogo político entre el Gobierno y las organizaciones. En este caso hacemos referencia al Consejo de Dirección Permanente y las organizaciones. Los pueblos étnicos tuvimos la oportunidad de asistir a la Mesa de La Habana, dado que existían muchas preocupaciones en su momento, porque el acuerdo hasta ese momento no tenía incorporado el enfoque étnico. Tanto gobierno como FARC reconocieron las luchas históricas que hemos dado los pueblos étnicos a través de la historia y se comprometieron efectivamente a incorporar el enfoque étnico en los acuerdos. Como pueblos étnicos consideramos que esta iniciativa de ley no ha sido consultada en las diferentes instancias creadas por los pueblos étnicos, los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes. Desde este espacio denunciamos la violación sistemática de la consulta previa, libre e informada, y por lo tanto la ausencia del enfoque étnico de mujer, familia y generación en todas las iniciativas de ley que se vayan a implementar, pues se debe tener dichos enfoques. Es importante mencionar que estos pueblos, efectivamente a través de la historia hemos sido afectados por las distintas temáticas y en especial la confrontación armada, también las condiciones especiales de vulnerabilidad, las cuales han tenido
repercusiones especiales en dicha población. Y como producto de ellos, los pueblos y comunidades pues se han visto abocados o relacionados con estos dichos cultivos de hoja de coca, marihuana y amapola. La segunda parte me va a referir especialmente al componente de derechos humanos. ¿Por qué? Porque es en nosotros como líderes, como lideresas, la comisión política que hoy estamos acá, gran mayoría por parte de ellas y algunos también hacemos parte del Consejo de Dirección Permanente, que tenemos la tarea fundamental de ser los voceros de las comunidades y de facilitar el diálogo político entre las organizaciones y las instituciones. La situación de derechos humanos, en medio de la cual se desarrolla el PENIS, estamos en el deber de señalar que si bien la reducción significativa frente a estos hechos en el marco de la confrontación armada ha sido significativa, lo hemos venido haciendo en el marco de las situaciones difíciles que hemos venido padeciendo dichas comunidades, especialmente para quienes impulsamos la implementación del acuerdo de paz. Estas condiciones no son mejores y por el contrario tienden a deteriorarse cada día más. La gravedad de esta situación ha sido referenciada en pronunciamientos de organizaciones internacionales, no gubernamentales e instituciones del Estado colombiano, la Defensoría del Pueblo, entidades de orden nacional, y la existencia de un ejercicio generalizado de la violación contra líderes y defensores de derechos humanos, y esto se ha materializado en lo siguiente. Unos datos estadísticos tenemos acá: 134 homicidios durante el año 2016, la mayoría de estas muertes ocurrieron en el departamento del Cauca, Antioquia, norte de Santander, Nariño y Valle del Cauca. Adicionalmente se reportan 33 casos de atentados, 5 casos de desaparición forzada y por lo menos 500 casos de amenazas individuales y colectivas. Desde el 1 de enero del 2016 hasta el 27 de febrero del 2018, la Defensoría del Pueblo indicó que se presentaron 282 homicidios de personas dedicadas a la defensa y defensa de los derechos humanos, situación que había sido alertada un año antes, cuando ese mismo organismo identificó que 345 organizaciones sociales compuestas por indígenas, afrodescendientes y campesinos, sindicales, víctimas, población con orientación sexual y de género diversa, ambientalistas y reclamantes de tierra, mujeres, jóvenes y estudiantes estaban en riesgo. Por otra parte, organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos señalan que la cifra de asesinatos en los años 2016 al 2017 y lo que va a ocurrir del 2018 supera los 300. En el caso particular del departamento del Cauca, de donde soy oriundo, se destaca que el total de homicidios a 2017 y lo que ha ocurrido en el 2018 tuvieron lugar aquí y contamos con un dato estadístico de 91. Desde la constitución de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Hoja de Coca, Marihuana y Amapola, ya se le terminó el tiempo. Un minuto para que termine la intervención. Todos los líderes de sustitución voluntaria y gradual, concertada, han sido asesinados. Hoy precisamente acá con nosotros nos acompaña un compañero del departamento de Cauca que ya hace muchos años ha sido perseguido efectivamente por su labor como defensor de derechos humanos y que hace parte de la dirección política de la COCAR y también del Consejo Permanente de Dirección. Le ha tocado quedar su familia, efectivamente, porque ha sido asediado y amenazado ayer en el departamento del Cauca y hoy no se encuentra en el departamento y ha tocado puertas y a pesar de que se han puesto muchas denuncias, hasta hoy pues no se ha podido resolver en ese caso y quedamos, lo dejo acá como ejemplo, como referente, para que en el marco efectivamente de esta iniciativa de ley pues haya un capítulo. Siguiente interviniente, señor secretario. El ciudadano Wilder Mora Acosta.
Buenos días. Dar un saludo y las gracias por hoy estar nosotros aquí en este espacio. Pues nosotros los campesinos y las campesinas nos sentimos orgullosos por estar hoy acá, llevando la voz de los que nunca tuvieron la voz, de los que nunca escucharon. Saludar al senador Galán por esa valentía. Hemos visto los últimos debates donde ha defendido los derechos humanos, los derechos de los campesinos. Hoy nosotros, la región del Catatumbo, es una de las regiones y quiero contarles un poquito frente a lo que está sucediendo en el Catatumbo, porque es mentira que en el Catatumbo no pasa nada. En el último mes podríamos decir que hay más de 100 muertos. Hay más de 5.000 personas desplazadas. En este momento tenemos 27 refugios humanitarios en la región del Catatumbo. Las mamás del Catatumbo están llorando hoy a sus hijos. Pareciera que la historia se repite. Hoy en Catatumbo hay un de todito. Es zona de frontera. Y nosotros, los campesinos y las campesinas, estamos en el medio de esos conflictos. Estamos ahí, y a pesar de todas esas dificultades que tenemos, en la región de Catatumbo, una de las regiones más lentas frente al tema de sustitución. Solo se ha firmado acuerdo de voluntades en un municipio, en 2 municipios, perdón, pero se han hecho inscripciones solo en un municipio. Y es una región, un departamento que tiene 24.800 hectáreas de coca. Y el proceso ha sido muy lento en la región. Por eso los jóvenes hoy toman otros rumbos que no son los debidos, porque no hay inversión social. Y a pesar de todas esas dificultades, allá estamos diciéndole al gobierno colombiano que se sienten y revisen bajo una realidad. Porque hoy en las regiones del país, donde son 5 o 10 kilómetros, nos gastamos 10 o 12 horas para llegar a los centros poblados. Entonces, no podemos decir o hablar por encima de lo que no es la realidad. Hoy debemos hablar bajo la realidad. La presente ponencia tiene como propósito controvertir desde la coordinación de las cultivadores de coca, amapola, marihuana, el sujeto de aplicación de la propuesta de ley de tratamiento penal diferencial para pequeños cultivadores y cultivadoras. Primero, se expondrá que los cultivos de coca, marihuana, amapola se desarrollarán en el marco de un sistema de economía campesina según se expondrán los límites del articulado sobre el tema. Tercero, se plantearán modificaciones al proyecto de ley. Los cultivos de coca, marihuana, amapola desarrollan en el marco de un sistema de economía campesina. Los cultivos de coca, marihuana, amapola son la única posibilidad sustancial de miles de familias campesinas e indígenas afrodescendientes ubicadas en las zonas marginadas de difícil acceso. El punto 4 del Acuerdo de Paz de La Habana reconoce esto al afirmar que la persistencia de los cultivos está ligada en parte de la existencia de las condiciones de pobreza marginada. En los territorios rurales donde se presentan las dinámicas anteriormente expuestas, las familias campesinas e indígenas afrodescendientes, más allá de la siembra y recolección de coca, realizan un proceso incipiente de transformación a pasta base, configurándose de esta forma un sistema de economía campesina, el cual es fundamentalmente familiar y de subsistencia. Se debe subrayar que el proceso de transformación de hojas de coca a pasta base es artesanal y
y rudimentario, a diferencia de otros propósitos del mismo tipo realizados por estructuras y organizaciones narcotraficantes. Pone en riesgo la salud de las campesinas. Se realizan en pequeñas cantidades ya transformada la cosecha de pequeños cultivos. La implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PENIS, reconoce implícitamente en el cultivo de coca un sistema de economía familiar campesina, por lo cual los beneficiarios del programa son familias recolectoras según el informe ejecutivo monitorado, verificación de compromisos de sustitución de cultivos ilícitos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC. Se han inscrito un total de 62.182 familias al Programa Nacional Integral de Sustitución. Y a 31 de marzo del 2018 se encuentra en ejecución del recolectores y recolectoras de 11 veredas del municipio de Briceño, Antioquia. Por lo anterior, cualquier política, plan o programa o ley se pretenda aportar a la solución estructural de las condiciones de marginalidad de los campesinos e indígenas afrodescendientes que se encuentren involucrados en cultivos de coca, entre otras, la actualidad propuesta de ley tratamiento penal diferencial debe tener en cuenta. Primero, más allá de la siembra y recolección de coca, se realice un proceso insuficiente de transformación a pasta base, el cual es artesanal, rudimentario, pone en riesgo la salud de las campesinas y se lleva a cabo en pequeñas cantidades. Según el anterior proceso, es un sistema de economía campesina que involucra más allá de los agricultores a medieros, sus familias, trabajadores, recolectores. Un minuto para que termine, por favor. Servicio en la preparación de alimentos, pequeños transportadores, etc. A quienes aplica el proyecto de ley de tratamiento penal diferencial para pequeños cultivadores. El proyecto de ley en el párrafo del artículo 3 excluye de los beneficios del tratamiento penal diferencial a quienes realicen las actividades de procesamiento de la hojas, flores, semillas, lácteos de opio obtenidos de la planta destinada a la producción de drogas ilícitas. Adicionalmente, el artículo 4 propone que las personas que se encuentran involucradas en los cultivos de coca, marihuana y amapola son cultivadores, es aquellas personas que ostentan una relación jurídica formal o precaria sobre un predio rural donde realizarán por cuenta propia las actividades. Muchas gracias. Siguiente interviniente, señor secretario. Llamamos al ciudadano Leider Valencia. Muy buenos días, saludar a todos los presentes en esta audiencia para proponer y aportar al tema penal diferenciado del proyecto de ley que propone el ministro de Justicia, Enrique. Sobre la propuesta de limitar el número de determinadas hectáreas, la posibilidad de que a los campesinos vinculados con los cultivos de uso ilícito se nos aplique la ley de tratamiento penal diferencial. Queremos decir hoy en este espacio que no podemos estar de acuerdo
con este proyecto. Para nosotros este es un asunto de la mayor importancia, pues de esta consideración depende el alcance de los delitos que la ley pretende cobijar. La disposición que establece el número de hectáreas como criterio para aplicación de la ley parte de un supuesto equivocado, y es que todos quienes desarrollamos actividades que se relacionan con los cultivos tenemos de una u otra manera una relación de propiedad con la tierra. En un gran número de casos esto no sucede, pues dependiendo de la naturaleza de la actividad no existe incluso ningún contacto con el predio ni con la mata. Ejemplo de esto son las actividades de los transportadores, de compra de precursores e insumos, logística e incluso labores como la fuerza de trabajo de las mujeres en su mayoría, quienes asumen la función de preparar alimentos para aquellos trabajadores. Esta limitación desconoce a su vez lo que se acordó en La Habana en la idea de poder reconocer, como ya se ha señalado en esta audiencia, que nosotros como campesinos no nos hemos vinculado al narcotráfico ni nos hemos enriquecido a partir de los cultivos. Con toda la claridad del acuerdo de paz, estableció que el beneficio de este tratamiento penal diferencial debía cobijar a todos y a todas aquellas personas que, dada su condición socioeconómica, hubiesen derivado su sustento de actividades relacionadas con los cultivos de uso ilícito. Para los campesinos que a la fecha hemos suscrito actas de compromisos con el Plan Nacional de Sustitución PENIS, es muy preocupante que se limite a un número determinado de hectáreas la aplicación de esta ley, pues muchos de nosotros hemos declarado en esos compromisos cultivos que ya de entrada superan esa cantidad. Nos preguntamos si a través del PENIS hemos firmado una autoincriminación que va a tener consecuencias judiciales para nosotros. La realidad revela que las personas procesadas no han sido señaladas de cometer un solo delito, por el contrario, se alega que se ha incurrido en diversas modalidades de delitos relacionados. Es decir, que se puede afirmar que el total de los condenados por el delito de conservación y financiación de plantaciones, el 83% están exclusivamente por delitos relacionados con drogas, lo que sin lugar a dudas ratifica la necesidad de que este proyecto de ley contemple de manera diferencial conductas más allá de la conservación de plantaciones para su aplicación. Yo vengo del departamento del Cauca, uno de los territorios más duramente afectados por la guerra. Durante años de persistencia del conflicto, campesinos, afros, indígenas, nos hemos visto sometidos a las más duras pruebas de resistencia, por cuenta de los intereses de todo tipo, que se ciernen sobre todo sobre nuestro territorio. El acuerdo de paz ha significado un enorme alivio. Sin embargo, la realidad del proceso de implementación de lo que fue acordado entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC-EP nos ha llevado a entender que son muchos los retos que tenemos por delante. En materia de sustitución de cultivos podemos decir, aquí se debe hablar del número de familias que hoy han expresado su voluntad de acogerse al PENIS, las dificultades, etc. Adicionalmente, es importante terminar diciendo que para el campesinado caucano, esta ley de tratamiento penal diferencial puede convertirse en una importante muestra por parte del Estado de que entienda las necesidades de aquellos que sin tener más opciones nos hemos visto obligados a vincularnos a actividades ilícitas relacionadas con los cultivos de coca, amapola y marihuana. Nosotros como cultivadores, campesinos y campesinas, le estamos colocando todo este proceso de paz y en especial el programa de sustitución.
Yo hago parte de la COCAM, que es la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, y hemos puesto todo de nuestra parte y hasta nuestras vidas para que eso se desarrolle y llegue a la inversión en nuestros territorios. Creemos en el punto 4 y en el punto 1 de la reforma rural integral y en general todos los acuerdos, que si eso se desarrolla y llega a la inversión en nuestras comunidades, nosotros salimos de estos cultivos. Pero tenemos estos cultivos porque los mismos gobiernos y las mismas políticas son los que nos han obligado a sembrar estos cultivos para poder sobrevivir y sostener nuestras familias. Porque no hay vías, no hay inversión social en esos territorios y lo único que nos ha llegado es criminalización, persecución y muerte y desplazamiento de nuestros territorios. También queremos decir que hemos sido víctimas durante muchos años con esa política del Plan Colombia y la Ley 30, donde solo por el hecho de tener las matas de supervivencia nos han perseguido y tenemos muchos colombianos por tener estas matas, los tenemos encarcelados. El proyecto de penal diferencial que está entre los acuerdos habla es para sacar a todas esas personas que están encarceladas. Minuto y culmina, por favor. Este proyecto penal diferencial va en contra de los acuerdos y en contra de lo que se ha firmado entre el gobierno nacional y las FARC y en contra del mismo pueblo colombiano, porque lo que requiere es meter y encarcelar más cultivadores como narcotraficantes y lo peor como no han calificado toda una vida. Yo soy campesino y soy cultivador de coca y de marihuana y no soy ningún narcotraficante ni mucho menos terrorista. Con eso lo que nos da, se habla que la salud es un derecho y se habla que la educación es un derecho, pero nos toca sembrar coca, amapola y marihuana para darle todo lo que necesita nuestra familia. Entonces eso tenemos para aportar aquí y en este escenario y muchas gracias. Señor Leider, muchas gracias. Llamamos al señor José Luciano Sanín Vázquez. ¿Está presente? Continuamos con Paula Andrea Salazar. Buenos días para todos y para todas. Para el senador Galán, pues nuestra gratitud por haber abierto esta audiencia. Para el director del PENIS, el equipo técnico pues de la Comisión Primera de Senado, las organizaciones sociales de cultivadores y cultivadoras que se encuentran acá, las organizaciones que están detrás mío, no sé por qué, pero pues para ellos también, y para las organizaciones no gubernamentales que están acá. Nuestra intervención desde el Centro de Estudios para la Paz va encaminada a considerar la implementación del punto 4 de sustitución de cultivos de uso ilícito como una sustitución integral pues, que debe ser tenida en cuenta para decidir al respecto del proyecto de ley de tratamiento penal diferencial. El acuerdo de paz firmado entre las FARC y el Gobierno Nacional reconoció que la persistencia de cultivos de uso ilícito está ligada estrechamente a las condiciones de pobreza, marginalidad, a la débil presencia institucional del Estado en algunos territorios y además pues a la existencia del conflicto armado y las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Son precisamente estas condiciones de pobreza y abandono las que han motivado que muchas familias se vinculen a los cultivos y se vinculen a los cultivos desde los eslabones más primarios de la cadena. Son estas familias, senador Galán y el director del PENIS, las que han estado vinculándose al programa de sustitución con la esperanza pues, de cumplir con el acuerdo de paz. Son estas familias, que ya son 62.000 aproximadamente, las que desde el año pasado han manifestado su compromiso a prueba de todo al acuerdo de paz y pues por supuesto al compromiso del gobierno de tramitar una ley de tratamiento penal. Colombia hoy asiste a un momento histórico que es la implementación del acuerdo de paz. Nos lamentamos mucho que los otros parlamentarios de la comisión que van a decidir sobre esta iniciativa no se encuentren acá, porque son en manos de ellos quienes está el futuro de estas familias, que son más de 170.000 familias en todo el territorio colombiano.
¿Por qué asistimos a un momento histórico? Y parece que esto no pudiera pasar desapercibido. Después de 4 años de negociación política en La Habana, 62.000 familias y más han manifestado voluntariamente que ya no quieren seguir en la guerra, que quieren dejar de cultivar. Y ese acto de manifestación voluntaria no puede ser, digamos, pasado por alto. Es un compromiso de los campesinos colombianos, de las comunidades étnicas, para seguir acompañando el proceso de paz. Y pues, ¿qué esperan del Estado? Las comunidades esperan el cumplimiento no solo del programa de sustitución, sino de los acuerdos de paz en su integralidad. Según la Fundación Ideas para la Paz, a febrero de 2018, 127.000 familias han firmado los acuerdos del gobierno, más o menos en 183 municipios con presencia de cultivos de uso ilícito. La Dirección de Sustitución anunció que 93.000 familias en 14 departamentos iban a ser vinculadas. El rápido avance del programa ha sido posible en parte por la gestión de la dirección, como en parte por los delegados de FARC que en los territorios han motivado a la sustitución, y por los campesinos y campesinas que están en el programa. ¿Qué dice el acuerdo de paz frente a la iniciativa legislativa? Que el gobierno se compromete a tramitar los ajustes normativos para renunciar al ejercicio de la acción penal y proceder a la extinción de la acción penal contra cultivadores y cultivadoras de coca, amapola y marihuana. Está bien, ese es el compromiso del acuerdo de paz. Sin embargo, hay unas críticas muy fuertes frente al proyecto de ley que se pone en consideración y que está siendo tramitado. Primero, como ya lo han dicho la mayoría de ponentes, restringe los beneficiarios solamente a cultivadores y a medieros. ¿Esto qué significa? En el acuerdo hay una concepción mucho más amplia de todos quienes participan en el primer eslabón de la cadena, que son las personas que han sido más afectadas por los cultivos y pues que requieren de una incorporación en el proyecto de ley. Por lo tanto, solicitamos a los ponentes reconsiderar la redacción del artículo 4 del proyecto de ley para incorporar las demás categorías de las personas que se involucran en el primer eslabón de la cadena, que ya han sido mencionadas acá: pequeño productor, cultivador, recolector, procesador, trabajador, transportador, trasiego. Sin estas incorporaciones, el proyecto de ley se queda cojo al reconocer la realidad de la economía en los territorios. Segundo punto, hay una continuidad en la criminalización de los pequeños agricultores y agricultoras. El artículo 6 y el artículo 8 del proyecto de ley limita a solo los beneficiarios pues a unas mediciones que pues por lo demás parecen alejadas de la realidad de las familias en los territorios. Y eso es preocupante porque la medición excluye a muchos de los beneficiarios y pues en realidad no cumple con el acuerdo de paz y con el objetivo del tratamiento penal diferencial. El artículo 7 faculta al Consejo Nacional de Estupefacientes para cambiar esta medición. Consideramos que este artículo debe ser eliminado o condicionado, porque no puede ser sin un criterio técnico y objetivo que el Consejo Nacional de Estupefacientes cambie en cualquier momento de esta medición, porque excluye a un cierto número de cultivadores y cultivadoras que pues puede ser bastante arbitrario. Tercera crítica: el ejercicio de la extinción del ejercicio de la acción penal solamente tiene en cuenta el artículo 375 del Código Penal. Y esto es injustificable cuando la mayoría de condenados y judicializados por el delito de cultivos no solo están condenados y judicializados por este artículo, sino también por artículos conexos. El artículo 373, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, como es el caso de las mujeres, en concreto de la mayoría de mujeres que han sido
encarceladas o están siendo procesadas por transportar droga a otros países, y el artículo 377, que es destinación ilícita de muebles o inmuebles, dado que la mayoría de predios pues, de los campesinos pues tenían esa destinación. En ese sentido, el artículo 8 pues queda muy limitado frente a la realidad, y según las cifras del mismo Ministerio de Justicia, de 267 personas que están encarceladas en este momento por cultivos, solamente 60 serían beneficiarias si se aplica solamente. Finalmente, reconocer otros dos puntos que ya han sido mencionados. El proyecto de ley desconoce el enfoque de género, desconoce que el mismo observatorio del Ministerio de Justicia dice que el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes es el primer delito por el que están condenadas las mujeres en Colombia, más de 3.800 mujeres que por su situación económica están siendo procesadas por este tema y que es el delito que más ha aumentado en los últimos años. El proyecto de ley desconoce eso y no incorpora ninguna medida de enfoque de género. Tampoco incorpora ninguna medida de enfoque ambiental ni étnico, cuando la mayoría de cultivos están ubicados en parques nacionales naturales, resguardos indígenas y tierras de comunidades negras. Esto no lo decimos arbitrariamente, sino lo dice el informe de Naciones Unidas contra la droga y el delito, y sobre todo nos preocupa que no se Termine la frase. No se ha iniciado todavía el programa PENIS en parques nacionales naturales y, como decían los demás compañeros, tampoco ningún proceso con las comunidades indígenas ni los pueblos negros. Solicitamos que el ponente tenga en cuenta las consideraciones que aquí se han puesto y que recoja las propuestas a la hora de hacer la ponencia a fin de que el proyecto de ley cumpla con los fines del acuerdo de paz. Gracias. Así es. Siguiente interviniente, señor secretario. Continúa el ciudadano Jorge Iván Ramos Camacho. ¿Encuentra presente? Siga, don Jorge Iván, por favor. Buenos días para todas y todos. Mi nombre es Jorge Iván Ramos, integrante de la Junta de Direccionamiento Estratégico del PENIS. Nuestro saludo de paz, reconciliación y justicia social para los integrantes de la mesa directiva, para todos los dirigentes de las organizaciones sociales y demás presentes en esta importante audiencia pública. Ponencia para el proyecto de ley por medio de la cual se desarrolla el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores en desarrollo de las disposiciones del artículo 5 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017 y el manual 4.1.3.4 del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Contesto. Comprender la realidad histórica colombiana es comprender a Colombia en su realidad y asimilar al campesinado como el sujeto que lo trabaja y dignifica a partir de este trabajo. Adicionalmente, la diversidad étnica colombiana, las comunidades indígenas y afros tienen desarrollo y desarrollan su cultura y su ancestralidad en este ejercicio con la tierra y el uso alternativo de las plantas de marihuana, coca y amapola, entre otras. En ese sentido, afirmamos que se trata de un proyecto de ley alejado de la realidad, pues no comprende las causas de orden social y por ende no da tratamiento acertado a los pequeños cultivadores. En ese marco, en el marco del acuerdo de paz, el gobierno se comprometió a tramitar los ajustes normativos necesarios que permitan renunciar de manera transitoria
al ejercicio de la acción penal o proceder con la extinción de la sanción penal contra los pequeños agricultores y agricultoras que estén o hayan estado vinculados con el cultivo de uso ilícito dentro del término de un año. Resaltamos la no penalización del pequeño cultivador de la coca, que la no penalización del pequeño cultivador de la coca fue uno de los acuerdos de La Habana con las FARC y evidentemente este proyecto de ley, más allá de hacer eco al acuerdo de paz, se traduce en una transición punitiva y carcelera, que contrario a fortalecer el proceso, desincentiva la sustitución de cultivos de manera voluntaria. A la fecha, son cerca de 62.000 familias que se han vinculado al programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, mostrando su compromiso con el acuerdo de paz, con el acompañamiento de delegados departamentales y municipales de FARC, los cuales son gestos concretos de paz. No obstante, solamente cerca de 32.000 familias han recibido hasta la fecha el desembolso económico para la asistencia alimentaria, demostrando lo anterior, que a la fecha no se ha logrado la implementación del programa en su integralidad, lo que significa el pago a los recolectores, desarrollo de implementación de proyectos productivos a mediano y largo plazo y garantías de seguridad y protección para las comunidades vinculadas, ya que continúan las amenazas, los asesinatos y desplazamientos forzosos y masivos, principalmente en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Putumayo, Nariño, Bolívar, Caquetá, Chocó, Cauca y la zona del Catatumbo. Consideramos que este proyecto de ley no cumple con el propósito marcado en el acuerdo, previsto en el numeral 4.1.3.4, tratamiento penal diferencial, ya que invalida al campesino en la legalidad y le quita de tajo la opción del buen vivir, cerrando aún más la brecha de la democracia, porque se le señala como criminal sin tener en cuenta las condiciones de pobreza y marginalidad que lo llevaron a cultivar. Ratificamos nuevamente que los campesinos y las FARC hemos cumplido. Por ende, exigimos al Gobierno Nacional y al Congreso la no penalización del pequeño cultivador, que como parte del primer eslabón de la cadena de producción es quien menos beneficios recibe, y adicionalmente la excarcelación de pequeños cultivadores que con anterioridad a la vigencia de la propuesta de ley que se apruebe hayan sido juzgados o procesados por el sistema penal. A portas de entregar un gobierno, el ministro de Justicia, Enrique Gil, al radicar el proyecto manifestó que, abro comillas, la aplicación exitosa de este proyecto llevará a la reducción del número total de hectáreas de este tipo sembradas, cierro comillas. Nosotros consideramos que más allá de los resultados en cifras necesitamos el cumplimiento de salidas integrales como un verdadero trato diferencial, no para los criminales, sino para el campesinado, que le permita vivir en dignidad, un trato de dignidad con opciones reales de sostenibilidad económica, educativa, etcétera, más allá de una cifra de unas cuantas hectáreas erradicadas. Nosotros preguntamos, un minuto para que termine. ¿Cómo mediante este proyecto de ley se logrará vincular a la legalidad cultivadores que por razones de marginalidad y pobreza se vieron forzados a dedicarse a cultivos de uso ilícito? La cárcel no puede seguir siendo la solución. No quisiéramos que el PNUD se utilice en contra de los cultivadores y sus familias, pues la información que allí se consignó se hizo con la esperanza de recibir
un tratamiento diferencial, mas no como ese programa que señala y estigmatiza a quienes se encuentran vinculados a la sustitución voluntaria para con este proyecto de ley, pues con este proyecto de ley se está en el riesgo de convertirse en ese programa que denuncia ante la Fiscalía y promueva la judicialización Muy amable. Si nos deja el documento, la Secretaría lo incluye en el acta y lo incluiremos en todo lo de la ponencia. Pero tenemos que seguir con el siguiente. Ya se le acabó el tiempo, continúa Catalina Rivera Cediel. Ratificamos que a pesar de las dificultades por las que atraviesa el proceso de paz, dados los débiles resultados en cuanto al cumplimiento del gobierno con la implementación de lo contemplado en el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, ratificamos una vez más nuestro compromiso y firme determinación de continuar en el esfuerzo por evitar que los enemigos de la paz, los empresarios de la guerra y los que descargan bombas y disparan ráfagas de ametralladoras desde los escritorios nos impongan una guerra que hemos decidido terminar y a la que nunca debió existir en nuestro sol básico. Catalina Rivera Cediel se encuentra presente. Siga, por favor. Y tratar de utilizar el tiempo para que de pronto lo que más quieran decir no lo puedan decir por el tiempo. Buenos días a todas y a todos. Yo soy Catalina Rivera, soy abogada de la Comisión Colombiana de Juristas, desde donde hemos asesorado a la coordinadora cultivadora de coca, amapola y marihuana. Me voy a permitir hacer la presentación de manera muy breve exponiendo 4 puntos fundamentales. El primero, en relación a los beneficiarios. Es fundamental que este proyecto de ley se refiera, en materia de beneficiarios, al sistema agrícola campesino de cultivadores de coca. Es decir, no puede tener una visión individualista que separe al campesino de su entorno, de su sistema familiar y de su sistema social. Por tanto, sugerimos en materia de beneficiarios que sea incluido, por supuesto, al cultivador que ostenta una relación con el predio, pero también al núcleo familiar del cultivador y, por supuesto, a todos los demás sujetos que hacen parte de este sistema, como ya se mencionó en un punto anterior. En relación al tema de beneficiarios hay una cuestión fundamental. Para que este proyecto de ley en efecto responda a la realidad de los cultivadores de coca, es necesario que se incluya a los pequeños productores. ¿Quiénes serían pequeños productores? Aquellos que cuentan con estructuras de procesamiento de pequeña escala, incipientes y artesanales, no a los grandes narcotraficantes, no. ¿Por qué este punto es estructural y es necesario tenerlo en cuenta? Porque de lo contrario vamos a dejar por fuera a todo un universo de sujetos que serían los llamados a ser parte de este beneficio penal, de este tratamiento diferenciado. Por lo tanto, repito, en beneficiarios es fundamental incluir a pequeños productores. Segundo, en relación a los criterios objetivos para identificar quién es un pequeño cultivador de coca. Lo primero que hay que decir es que los diálogos iniciales entre los cultivadores y el gobierno discutieron que el área mínima giraba aproximadamente en torno a las 6 hectáreas. Tras los debates y, digamos, en unas tensiones muy complicadas, se acordó que podría ser más o menos 3.8 hectáreas. Y el proyecto de ley finalmente está muy por debajo de esa área. ¿Eso qué significa? Este es otro punto fundamental en el que el proyecto no responde a la realidad de los cultivadores y de nuevo va a dejar por fuera a una serie de beneficiarios que deberían estar incluidos ahí. Nosotros proponemos 2 cosas desde la Comisión Colombiana de Juristas. Primera, establecer el estándar mínimo en al menos 3.8 hectáreas. Y segundo, si quisiéramos hacer las cosas de una manera mucho más progresista, le apostaríamos a un criterio diferencial territorial. ¿Qué significaría esto? Desarrollar más a fondo la idea de la unidad agrícola familiar cocalera, porque la coca no se cultiva de la misma manera en todo el territorio nacional y valdría la pena establecer criterios diferenciales.
Tercero, en relación a la acción penal, ya lo dijeron antes, en efecto la práctica judicial ha puesto de presente que quienes han sido condenados no lo son solo por el artículo 375 de la ley 599 y por tanto consideramos necesario eliminar el artículo 18 del proyecto de ley. Y finalmente es importante señalar que la ley no tiene ni enfoque de género ni enfoque étnico y además no está considerada la consulta previa como ya se dijo antes. ¿Qué significa el enfoque étnico? Decir al menos que van a ser por supuesto beneficiarios del tratamiento penal diferenciado las comunidades tradicionales que siembran este tipo de cultivos como parte de sus prácticas culturales. Ello pareciera obvio, pero no está en el proyecto de ley. El enfoque de género significaría, por ejemplo, incluir que deben tener un especial tratamiento las mujeres cabeza de familia que han sido condenadas por delitos relacionados con el cultivo, pero pues no con otro tipo de delitos violentos. Y finalmente, reiteramos por el contexto en el que son adelantados estos cultivos y los lugares donde son adelantados, es fundamental implementar consulta previa en el marco de esta ley. Muchas gracias. Siguiente interviniente. Continúa Carmenza Gómez Ortega. Queda. Buenos días para todas y todos. En nombre de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, queremos agradecer que nos hayan abierto este espacio al honorable senador Galán por escuchar nuestras propuestas que siempre hemos tenido, pero que de repente pues no se tiene en cuenta en este proyecto tan importante para los pequeños cultivadores de coca. Nosotros construimos esta ponencia que le hemos denominado Garantías para la sustitución y el buen vivir de las familias que hemos subsistido de los cultivos declarados de uso ilícito. Hoy vengo en representación de la ANSOR, que agrupa alrededor de 67 organizaciones campesinas, donde pues la mayoría de las familias subsisten del cultivo de la coca, pero pues, que esta iniciativa del senador Galán ha generado muchas expectativas y por eso hoy traemos algunas propuestas para que queden implícitas en el proyecto por medio del cual se desarrolla el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores en desarrollo de las disposiciones del artículo 5º transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017 y el numeral 4.1.3.4 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Cabe resaltar que la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina y sus organizaciones propenden por la sustitución integral, voluntaria y concertada, la defensa de los usos rituales, ancestrales, medicinales e industriales de la coca, la industria adicional y el consumo de las drogas. Por lo tanto, la exigencia de la asociación a acabar con la estigmatización, persecución, señalamiento, encarcelamiento que padecen miles de cultivadores, ya que como quedó pactado en La Habana, se diseñará una nueva política con una nueva visión que deje de considerar a los cultivos como causa del narcotráfico, a los cultivadores como criminales, ante lo cual el gobierno colombiano garantizará la adopción de las medidas necesarias que permitan superar el abandono estatal y generar los planes de desarrollo integral que las regiones necesitan para su transformación integral. Quiero contarles que somos miles de familias quienes
encontramos en el cultivo de la coca, marihuana y amapola una alternativa económica viable para tener una vida digna en el campo. Para nosotros estos cultivos han sido los únicos que nos permitieron superar el obstáculo del aislamiento al que hemos sido sometidos, ya que vivimos en predios muy apartados de los cascos urbanos y de difícil acceso, a donde la mayoría de las familias llegamos huyendo de la violencia. Estos cultivos declarados de uso ilícito han permitido superar la ausencia de garantías como vías en buen estado, capacitación técnica agropecuaria, inversión estatal en las tecnologías, medidas para proteger y potenciar nuestros saberes y tradiciones, comercios justos, entre otras. Haber acudido a estos cultivos para superar nuestra condición estructural de abandono y pobreza ha sido usado por quienes tienen el poder en este país para continuar con sus discursos de estigmatización. Nos han llamado narcotraficantes, invasores, y estos son conceptos que no caben en nuestro accionar de campesinos y campesinas. Creemos y respaldamos la implementación del acuerdo que se firmó entre el Gobierno Nacional y las FARC, por lo que hemos firmado acuerdos de sustitución con el Estado en el marco del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos, del cual hacemos parte y tenemos un delegado en este Consejo. Sin embargo, en muchas regiones la gradualidad que contempla el acuerdo de paz ha sido desconocida, como el caso del campesinado que vive dentro de parques nacionales naturales. La erradicación inmediata, sin que hoy entendemos por qué estas partes del territorio colombiano han sido excluidas de la construcción de la paz territorial. Somos conscientes que los apoyos económicos recibidos y firmados por el PENIS no son para siempre, pero deben llegar los proyectos productivos también que el gobierno se comprometió y que pues hasta ahora no los tenemos, y hay muchas familias que pues ya hicieron la sustitución. Como ya lo han dicho aquí reiteradamente, no existe en el marco del proyecto ninguna mención a criterios de género para la implementación de la ley. Desconoce las condiciones y afectaciones diferidas que nuestros cultivadores han tenido para enfrentar el enfoque de género contemplado también en el acuerdo. Asimismo, a quienes incumplamos los acuerdos del PENIS, también se nos excluye del tratamiento diferente. Un minuto para que termine. Sin habernos dado salvedades sobre las razones del incumplimiento, por ejemplo, la ausencia de garantías para vivir de otros cultivos, la cesación de los pagos por parte del Estado, la presión de otros grupos armados allá en nuestros territorios. En razón a lo anteriormente expresado, solicitamos al honorable senador Galán la modificación de este proyecto de ley para que se ajuste a lo que se comprometió el gobierno cuando se firmó el acuerdo en La Habana. También queremos recordarle a este escenario pues que lo del tratamiento penal diferencial hace parte también de los acuerdos que se ha firmado. Muchas gracias. Siguiente interviniente. Siguiente interviniente, la ciudadana Luz Perli Córdoba. Buenos días a todos y a todas. Reciban un cordial saludo en nombre de los miles de campesinos y campesinas, cultivadores de coca, amapola y marihuana, de 17 departamentos del país, que durante décadas han luchado por el reconocimiento de sus derechos y por la paz con justicia social. Los campesinos
colonos de este país, en un alto porcentaje víctimas de la exclusión y la guerra, despojados muchas veces de sus tierras, que hemos sido arrojados a los lugares más apartados de la geografía colombiana, con la esperanza de encontrar tranquilidad y un pedazo de tierra donde desarrollar nuestras actividades agrícolas, venimos hoy al Congreso de la República, aprovechando este pequeño espacio para exponer nuestra situación. Por más de 30 años hemos venido luchando contra la estigmatización, pues la necesidad nos ha llevado a los cultivos de uso ilícito como único medio de subsistencia de nuestras familias. En 1996, el país tuvo noticia de nuestra situación cuando nos tocó hacer grandes movilizaciones para denunciar los atropellos de que estábamos siendo objeto por parte de la fuerza pública, así como el abandono absoluto en el que nos encontrábamos por parte del Estado. Allí, una de las solicitudes más importantes eran inversión social para nuestros territorios, que nos permitiera salir de los cultivos de uso ilícito, ya que era una situación social irresuelta, la que nos dejaba sin opciones de vida. Igualmente solicitábamos no ser tratados como delincuentes y narcotraficantes, porque nuestra problemática tenía y tiene un origen social y por lo tanto necesitaba una solución de la misma índole. Solicitábamos no ser judicializados y la libertad para nuestros compañeros encarcelados. Desde 1996 ha pasado más de 20 años, una política antidrogas fallida que ha costado muchas vidas, sobre todo de personas humildes en este país. Ha dejado una fuerte contaminación ambiental a causa de las fumigaciones aéreas con glifosato, con un crecimiento acelerado de los cultivos de uso ilícito, y aquí estamos. Por fortuna, hoy, después de muchos años, viéndonos cara a cara. El proceso de paz ha reconocido que hemos venido insistiendo por décadas desde el movimiento campesinos. Los agricultores somos la cadena más débil en el entramado del narcotráfico, como también lo son los consumidores, y por lo tanto merecemos un tratamiento diferente a todos los niveles, entre ellos el legislativo. Hemos puesto de presente la grave situación de las mujeres campesinas, que a causa de la guerra se quedaron con todos sus hijos a cargo, siendo cabezas de hogar, y han tenido que involucrarse en los cultivos de uso ilícito. Y para ellas tampoco existe un tratamiento diferencial, y tampoco lo hemos reflejado en este proyecto de ley. En 2014 pusimos nuevamente en discusión la situación de pequeños cultivadores de coca, amapola y marihuana con la Fiscalía, con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Justicia en la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular. Allí avanzamos en la necesidad de desjudicializar a nuestros compañeros procesados y privados de la libertad, así como en la urgencia de establecer un tratamiento penal diferencial para ellos. El acuerdo de paz recoge esa realidad de nuestros campesinos y campesinas, y por primera vez en el país se reconoce nuestra situación y se pacta un tratamiento penal diferencial que hoy se empieza a discutir en este Congreso. Por todo lo anterior, los campesinos y campesinas, agricultores de coca, amapola y marihuana de 17 departamentos del país, en enero de 2017 conformamos la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana de Colombia, recogiendo los procesos históricos, organizativos, regionales y de todas las propuestas de sustitución que hemos venido trabajando por décadas, sin ser escuchadas por el Estado. Nuestras mayores apuestas son aportar toda nuestra experiencia y construcciones colectivas para la sustitución voluntaria y concertada que nos permita salir de una economía ilegal y hacer tránsito hacia una economía lícita en condiciones de vida digna. Contribuir a la construcción de paz desde los territorios y jugar un papel protagónico en la implementación del acuerdo de paz, con énfasis en el punto 4, solución al problema de las drogas ilícitas. En tal sentido, es necesario dejar claro
que la COCAN se creó y existe para avanzar en la solución al problema de las drogas, para recuperar las manos de campesinos y campesinas para la producción de alimentos para este país, que es lo que siempre hemos querido hacer. Por ello, venimos hoy aquí con la humildad y franqueza que nos caracteriza, para contar nuestra realidad y hacer nuestros aportes a este proyecto de ley. Proponemos que se cree una mesa de trabajo que nos permita hacer los respectivos aportes al articulado de este proyecto de ley para que no vaya en contravía con el espíritu del acuerdo de paz y resuelva de una vez por todas la situación de campesinos y campesinas en lo jurídico y nos dé verdadera seguridad jurídica a todos y todas los involucrados en esta situación que, repetimos, es social y merece una solución social. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. No tenemos ya más intervinientes. Yo quisiera darle las gracias a todos los que han hecho el esfuerzo de desplazarse desde sus territorios, desde sus regiones hasta acá. Hemos tenido cubrimiento en directo por la televisión nacional de esta audiencia, en sus territorios los han escuchado, en todo Colombia los han escuchado. Y además en la página de la Comisión Primera del Senado va a estar comisionprimeradelsenado.com, va a estar las intervenciones de cada uno de ustedes consignadas en video. Pero además, toda esta transmisión se va a hacer en streaming y las ponencias que ustedes han traído y que han presentado en el día de hoy van a ser publicadas en la Gaceta del Congreso y enviadas a todos y cada uno de los senadores y de los representantes a la Cámara para su conocimiento. Y nosotros vamos a estudiarlas en detalle para la elaboración de la ponencia que vamos a rendir una vez, por supuesto, tengamos designado el ponente en la Cámara de Representantes también y se pueda radicar la ponencia. Pero creo que ha sido un espacio muy valioso, muy enriquecedor, muy importante los aportes. La presencia del doctor Eduardo, también como director del programa de sustitución de cultivos, pues ha sido muy importante porque él ha estado muy pendiente del seguimiento al trámite de este proyecto y del éxito de la realización de esta audiencia pública. No sé si quiere compartir unas palabras, doctor Eduardo. Mil gracias, senador, presidente, muy brevemente, yo creo que esta es una gran oportunidad que tiene el país para recoger lo que ha ocurrido aquí. Yo tengo que retirarme un minuto, pero lo que hubo es la decisión de los campesinos de avanzar por la ruta de la sustitución acordada en el acuerdo de paz. Y no tengo la menor duda de que todos, a pesar de observaciones ciertas, a dificultades de implementación, le estamos apostando a la sustitución, y eso hay que sabérselo conocer al país. Y este es un primer escenario, senador, en el que los campesinos le están diciendo a Colombia, y los académicos como el exministro Camilo, conocedor de estos temas, y los que han intervenido, de que la ruta es la sustitución. De que aquí hay miles de familias campesinas que le están apostando a este proceso y que no podemos caer en la trampa de las cifras y las hectáreas. Claro, eso tiene que traducirse en resultados ahí también, pero lo esencial en este momento es que hay una movilización campesina alrededor del tema de la sustitución y que este decreto es una oportunidad de construir una política de tratamiento diferencial que diferencie y separe de una vez por todas al campesino de los delincuentes y criminales, que son los que tienen que ser sometidos a una política de carácter judicial. Es la oportunidad de deslindar a nuestros campesinos de la circunstancia de las redes criminales. Es la gran oportunidad para que lo hagamos. Claro, sin detrimento del uso de los instrumentos con que cuenta el Estado en el ejercicio del monopolio de las armas y del poder. Pero debe establecerse las claras reglas para que aquellos que incluso en los cultivos
están promoviendo intereses criminales, sean atendidos como criminales, sean abordados como criminales. Y por ello el Estado no va a renunciar a ninguna de las herramientas, pero esta es la oportunidad inmensa de separar, de deslindar y de avanzar en la construcción de ese nuevo país que todos queremos, señor presidente. La dirección está comprometida con eso, estamos trabajando con todo lo que está a nuestro alcance y a pesar de las dificultades que enfrentamos de toda índole, no vamos a cegar en ese propósito de en el poco tiempo que nos queda como administración, demostrarle al Senado de la República, a usted que ha sido líder de estos temas, y al país entero, que los campesinos están por la paz y por la transformación de los territorios. Y eso es lo que han dicho hoy aquí. Y su voz tiene que ser escuchada, y hay que ponerle altoparlantes esa voz. Gracias. Muchas gracias, doctor Eduardo. Sí, si algo está claro es el reto y el desafío enorme que el narcotráfico sigue representando para el país y para el proceso de paz. Si hacemos un análisis territorial de Colombia, donde más muertes están ocurriendo son las muertes promovidas por estos intereses del Clan del Golfo, del Ejército de Liberación Nacional, de las disidencias de las FARC, en todas las zonas donde están matando, donde están amedrentando a la población para notificarle que queda sometida a un nuevo actor criminal que va a controlar las rutas y el negocio del narcotráfico. Y eso es una realidad que hay que tener muy en cuenta a la hora de trazar esta política para que sea exitosa. Una política que ante todo, como lo hablábamos con el doctor Eduardo, mida o cuantifique de alguna manera la voluntad de los campesinos para comprometerse con el proceso de erradicación. Esa voluntad puede traducirse, una vez expresada en un compromiso, puede traducirse en una suspensión de la acción penal. Y posteriormente, si hay manera de verificar que ese campesino que se comprometió obró de buena fe y erradicó la coca que tenía, pues que se pueda extinguir definitivamente la acción penal. Ese sería también un procedimiento más claro, más sencillo, más fácil de aplicar, sin entrar a delimitar las áreas, las zonas, el tamaño, que es algo más arbitrario y más complicado de establecer, porque si se pone 1.7 hectáreas, por ejemplo, entonces ¿qué pasa con el que tiene 1.8 o 1.9? ¿No? Entonces, por tener eso queda por fuera, queda excluido. Entonces es un tema que vamos a analizar con mucho cuidado, pero de nuevo mi agradecimiento a todos ustedes por su presencia acá, por su participación, por sus ponencias, y creo que esta audiencia va a ser muy importante para enriquecer el trámite y la ponencia del debate del proyecto de ley. Muchísimas gracias, se da por terminada y levantada esta audiencia pública.